Hola, buen día, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Jonathan Muñoz, miembro de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que están sintonizando en este día domingo nuestro culto online. Le doy las gracias al Señor por el tiempo que usted ha dedicado, que puede disponerse para escuchar la palabra del Señor y para compartir seguramente junto a su familia, junto a sus hijos, a su cónyuge o a quien tenga cerca la palabra del Señor. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal Cristo Eterno Redentor en YouTube y también a través del fanpage del mismo nombre en Facebook. Así que si quiere compartir esta enseñanza, este tiempo, las alabanzas que vamos a compartir, las reflexiones que vamos a tener, le hago la invitación, por favor, no se limite, pueda compartir este enlace con aquellos que tienen necesidad de la palabra del Señor. De verdad me alegro que el Señor nos sostenga hasta el día de hoy y que nos dé una nueva oportunidad para estar reunidos. Sé que es un tiempo difícil, que hay mucha incertidumbre y que hay muchas personas que no lo han pasado bien o no lo están pasando bien del todo, pero sé que también a muchos el Señor nos ha guardado y nos ha sostenido y aún nos ha provisto mucho más allá de lo que necesitamos. Y yo quiero honrar y dar gracias al Señor por eso. Así que muchos de ustedes, mis hermanos, han estado bien, han estado guardados y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Así que me gustaría invitarles a que podamos tener un tiempo de oración antes de poder comenzar este culto, para que nuestras mentes y nuestros corazones se alineen a lo que Dios quiere decirnos, pero para que también podamos recibir la claridad que viene de Dios, para que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones. ¿Cuánta falta nos hace muchas veces de que Dios ilumine nuestros corazones, de que no sea algo solamente que entre en nuestro intelecto, ¿no? Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. Así que le invito a que pueda inclinar su rostro y podamos orar al Señor para darle inicio a este culto. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Reconocemos en esta hora, Señor, no solamente oramos, sino que reconocemos, Dios, que tú eres el que sostiene nuestras vidas, que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos protege y el que nos cuida, aquel Dios que nos provee y que nos sustenta de todo lo que necesitamos, Señor. Reconocemos que si estamos acá en pie, Señor, es por tu gracia y misericordia. Reconocemos que si estamos hoy día saciados nuestros estómagos, abrigados nuestros cuerpos, si estamos bajo un techo, Señor, es tu maravillosa gracia. Y queremos reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, que a ti te amamos, Señor, y que tú eres nuestro sustento. Por eso te damos las gracias. Queremos desde ya disponer lo que va a ser este día, Señor, las alabanzas que han estado preparadas, Señor, la palabra que va a ser expuesta, las reflexiones. Queremos disponer este tiempo y la familia, las personas que van a estar delante de una pantalla, Señor, escuchando esta palabra, escuchando lo que hoy día hemos de hacer. Queremos disponerlo delante de ti, Señor, primeramente para que tú seas exaltado y honrado, y para que también tu iglesia, los que tenemos necesidad de ti, seamos animados, consolados, confrontados, Señor, exhortados por tu palabra, Señor, para seguir creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y lo dejamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos en este tiempo de oración. Me gustaría leer una breve reflexión con ustedes antes de que pasemos a nuestro tiempo de alabanza. Seguramente son dos palabras que han escuchado, pero es interesante que las podamos reflexionar un poco para el día de hoy. Proverbios 30, del 7 al 9, dice así: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y la otra palabra está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6, que dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Quería compartir esta reflexión porque tiene que ver un poco con las riquezas.
y con los anhelos que nosotros muchas veces tenemos. Es sabido por todos nosotros, ¿no?, que vivimos hoy día en un mundo, en un sistema muy materialista. Vivimos llenos de tentaciones, donde el tener más, el poseer más, el último auto, la mejor casa, la mejor educación, entrega de alguna manera un estatus que nosotros sabemos que es falso, ¿no? Pero muchas veces nuestros corazones corren tras las riquezas y compiten con el Evangelio de nuestro Señor, con nuestro Señor, a fin de ver a quién le vamos a servir. Y es importante considerar esta reflexión, porque el libro de Números hoy día nos va a mostrar de alguna manera cómo podemos honrar y adorar a Dios con aquello que poseemos. Jamás la Biblia se ha opuesto a que nosotros seamos un pueblo que prospere o que tengamos, pero el problema está en los amores que nosotros tenemos y en los deseos que nosotros perseguimos. Qué importante es que podamos reflexionar en esta hora y podamos entregar al Señor nuestras cargas. Quizás tenemos alguna carga económica porque claramente no ha sido un tiempo fácil, ¿no? Pero también es cierto que en la dificultad y en la necesidad nuestro Dios ha sido fiel y misericordioso en sostenernos y el saciarnos. Entonces el tema es, ¿hasta dónde nuestro corazón persigue aquellas cosas que el mundo persigue, o hasta qué punto nuestro corazón encuentra seguridad, consuelo y paz en lo que el mundo puede ofrecer, las riquezas, en vez de encontrarlas en Dios? Me gustaría dejarlos con esta breve reflexión, para que podamos entrar en tema luego de las alabanzas y para que podamos tener un tiempo en el que podamos rendir nuestro corazón con las alabanzas y las canciones que nuestros hermanos han preparado. Yo le invito a que recibamos a nuestros hermanos de la Florida y que podamos gozarnos en este tiempo con la palabra, con las canciones que ellos han preparado. Así que Dios les bendiga y nos vemos un ratito más para la palabra. Buenos días, amados hermanos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias, en sus hogares, en este día domingo, día que el Señor ha preparado para que honremos y alabemos su nombre. Quisiera compartirles en esta mañana un extracto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10, y dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Como dice el salmista, todo lo que proviene de Dios es bueno para nosotros. Su ley, sus testimonios, sus juicios, ellos son verdaderamente justos. Dice que incluso son más deseables que el oro, que para nosotros es un material muy valioso, muy preciado. Sus juicios son verdaderamente justos y más valiosos incluso que este material que nosotros conocemos hoy en día. Así son todas las cosas que provienen de Dios, son cosas perfectas y buenas para nosotros. En esta mañana quiero invitarles a que cantemos y alabemos a nuestro Señor, quien nos dio vida eterna juntamente con Él. Cantemos al Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré,
de alabar. Yo te amo, yo te sirvo, y por siempre te seguiré. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Tú eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Yo te amo, yo te sirvo, y por siempre te seguiré. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Yo te exalto y alabo al Rey quien es digno. Yo te amo y te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Príncipe de paz, mi vida es solo para ti. Oh, Nuestro Dios es santo, todopoderoso y justo. ¿Qué cosa podríamos darle a Él? Todo es suyo, por lo que nosotros no podemos darle nada que ya no le pertenezca. Y tampoco podemos apropiarnos de cosas que no nos pertenecen. Todo es de Él, y lo que Él nos ha dado es para que nosotros lo administremos bajo su voluntad. Y más allá de las cosas materiales que Él nos da cada día, nosotros mismos le pertenecemos.
Somos sus hijos, por lo que nuestra vida debe estar orientada plenamente hacia Él. Nuestra voluntad debería estar limitada por lo que establece la palabra de Dios. Nuestro tiempo debería tener como prioridad vivir en su presencia. Y nuestros pecados deben ser sometidos mediante el arrepentimiento diario y la fe en el perdón prometido. Dice en el libro de Salmos, capítulo 48, versículo 1, lo siguiente: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Les invito a que en este momento continuemos alabando al Señor, reconociendo que lo único que podemos darle a nuestro Dios es nuestra vida y un corazón rendido a su voluntad. Alabemos al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona
multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, incomparable ser. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre.
tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor, mi Dios, mi Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla
rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, mi Señor, eres mi Dios. Toda lengua confiese que tú eres Señor, que toda lengua confiese, ¿no?, que nuestro Señor es el único Dios Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a mis hermanos por su tiempo, por su dedicación, por sus alabanzas, y gracias al Señor que nos permite estas instancias. Les invito, queridos hermanos, a que podamos orar y dedicar este tiempo y rogar la guía del Espíritu Santo. Como les decía al comienzo, esta es una palabra que tiene que ver un poco con los amores que podemos tener en nuestro corazón, y más bien nos va a mostrar, ¿no?, cómo hay una correcta relación con los bienes que nosotros tenemos cuando hay adoración sincera al Señor. Así que le invito para que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor obre en nuestros corazones mucho más allá de lo que nuestro intelecto, nuestra capacidad puede hacer. Así que le invito, papito. Queremos orar en esta hora, Señor. Queremos rogar tu guía, tu dirección, Señor. Queremos pedir que en tu misericordia y en tu gracia nos puedas ayudar. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros, Dios. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras mentes. Que en esta hora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, pueda romperse quizás la dureza en nuestros corazones, Señor, o los afanes en nuestra mente, y podamos estar dedicados a escuchar tu palabra y a rogar, Dios, que tú puedas obrar con ella en nuestros corazones. Examínanos, escudriñanos, Señor, a través de tu palabra. Que podamos ser edificados, Señor, y que podamos ser de bendición. Te lo rogamos, papito. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos, Señor. No ser de tropiezo para mis hermanos. Ser fiel a tu palabra. Y permítenos a todos hoy día honrarte y glorificarte escuchando tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía entonces, hemos avanzado, estamos ya en el capítulo número 7 de Números, en el capítulo número 7 de Números, y hemos pasado por varias enseñanzas, hemos podido comprender la riqueza que hay en el libro de Números. No es un libro fácil de estudiar, es un libro que muchas veces se obvia, pero es un libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere decir que hay palabra de Dios para nosotros ahí, y hay cosas que se escribieron para enseñarnos, para poder guiarnos y para que podamos ser edificados. Así que yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en Números capítulo 7, pero como el texto es largo, lo vamos a ir leyendo a través de las secciones, y me gustaría partir por esto, por reconocer que las riquezas son de alguna manera un barómetro, una forma en que se mide nuestra salud espiritual. El mundo pelea por las riquezas, el mundo sufre por las riquezas y el mundo vive por las riquezas. La pregunta interesante para nosotros es, ¿qué son las riquezas para nosotros? El Señor Jesús enseñó en Juan 3:27 que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que quiere decir esto es que cada uno de nosotros tiene hoy día lo que Dios ha determinado darnos. Y es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos a la luz de lo que Dios ha querido darnos ahora? ¿Nos quejamos? ¿Reclamamos? ¿Lo recibimos con gozo, con alegría? Porque eso de alguna manera refleja los anhelos y los amores que tenemos en el corazón. Y eso es importante, porque siempre va a existir una lucha en nuestros corazones por alguien o algo que quiere desentronar, quitarle el trono de nuestro corazón al Señor Jesús. Y es importante que nosotros podamos ver. Como les decía, el capítulo número 7 de Números
que es lo que vamos a ver hoy, habla de lo que sucede después de esta gran oración, de este gran tiempo en el que el mismo Señor le dice a Moisés, así bendice al pueblo, así enséñales. Y viene esta oración maravillosa, ¿no? Vimos la semana pasada a través de nuestro pastor Arturo lo que significa la verdadera bendición, ¿no? Que no tiene que ver solamente con cosas materiales, que va mucho más allá, que tiene que ver con Dios mismo, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a entrar ya un poco en tema a la práctica, a cómo esta bendición, a cómo Dios mismo y su presencia se manifiestan y cómo eso también trae prosperidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver hoy día un buen ejemplo de lo que es la aplicación de esta prosperidad. Y vamos a verlo a través de un sermón que se llama Prosperados para adorar. Y me gustaría partir con el primer tópico de esta enseñanza que se llama una ofrenda que sirve a los que sirven, y tiene que ver con Números 7, versículos 1 al 9. Así que si tiene su Biblia ahí, por favor ábrela, si la va a aprender, encienda su Biblia, y leamos juntos la palabra del Señor. Dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Esta es la palabra bendita del Señor. Cuando nosotros llegamos a esta sección, estamos viendo un acontecimiento muy importante, un acontecimiento que va a marcar todo lo que ocurre en el capítulo 7. ¿Cuál es este acontecimiento? Que el tabernáculo ha sido concluido. Recuerden ustedes que el Señor vino a hablar a Moisés y le dijo cómo tenía que construir este tabernáculo, pero ahora nos encontramos precisamente en este punto, en el punto justo antes de que comenzara esta gran peregrinación por el desierto, ¿no? Donde Dios había prometido traer su presencia en medio de su pueblo. Vimos esta disputa, ¿no? Pero vemos cómo finalmente Dios accede a venir con el pueblo para llevarlos a la tierra prometida, pero era necesario algo, era necesario este tabernáculo, un tabernáculo en el cual Dios y su presencia iban a estar ahí en medio del pueblo. Y llegamos al punto entonces en que Moisés termina este tabernáculo, el templo móvil, el lugar donde había misericordia, el lugar donde se iba a ministrar perdón, el lugar donde iba a haber refugio, esperanza, pero sobre todo el lugar donde iba a haber adoración. Por fin estaba terminado, o entre comillas terminado, porque la verdad es que aunque el tabernáculo había sido terminado y los utensilios habían sido santificados y había sido ungido el tabernáculo, aún faltaban 2 cosas. Faltaban los insumos requeridos para llevar a cabo las ofrendas y los sacrificios. Y faltaban algunas cosas que los levitas necesitaban para desarrollar su ministerio. Entonces, nos encontramos en este punto en que estamos casi listos para partir. Faltaba una pizca. Y es interesante cómo se desarrolla este relato. Porque Moisés nos está mostrando en lo que él escribió, cómo en el momento en el que el tabernáculo estuvo listo, inmediatamente reaccionaron, despertaron los jefes de las tribus, de las 12 tribus, y se dispusieron adelante. ¿Para qué? El versículo 2 lo dice. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, dice el texto. Ellos ofrendaron. Y lo que vamos a ver en este capítulo
es la forma en que ellos ofrendaron, así como las consecuencias de la ofrenda que ellos dieron, porque hubo consecuencias, y buenas consecuencias. Hoy día estamos viendo un buen texto, ¿no? No estamos viendo una de las cosas malas que a veces vemos, o de estos efectos negativos que tuvo el pueblo, sino más bien algo bueno que podemos aprender de ellos. Y lo primero a ver es que la ofrenda que estos jefes de las casas, de las tribus dieron, fue una ofrenda voluntaria y de gratitud. ¿Y cómo podemos decir eso? Debemos recordar que el pueblo hace poco había salido de Egipto, había dejado la esclavitud, se había encontrado con Dios y había sido limpiado después del evento del becerro de oro, ¿no? Tenemos un pueblo que estaba agradecido de Dios, que aún confiaba en la promesa, un pueblo que había recibido esta visión de Dios, que había recibido a Dios mismo como el guía, como aquel que los iba a acompañar. Era un pueblo agradecido. Por eso vemos en el relato que este pueblo agradecido se levanta a través de los jefes de las tribus, ¿no? Y comienza a ofrecer. Esto es esencial y es importante contrastar en los días que vivimos, porque nosotros vivimos hoy día un tiempo en el que no es raro ver matrimonios que son por conveniencia, favores entre comillas, ¿no? Que siempre tienen las letras chicas esperando a ser cobrados, a ganar algo. Relaciones en las que se busca no sinceridad y no una entrega en amor y en gratitud, sino una relación que busca sacar provecho de otra persona. Lamentablemente lo vemos hoy día incluso en las relaciones familiares, en que los hijos esperan que los padres muchas veces se mueran de viejos o quieren deshacerse de ellos para hacer tira y repartir la herencia. Pero no es la motivación que nosotros estamos leyendo. No estamos leyendo un texto en el cual se nos narre que estos jefes de las casas buscaban un bien personal o buscaban recibir algo de Dios, sino que nos está hablando de esos extraños momentos maravillosos que leemos en la Biblia en que hay hombres y mujeres comprometidos, agradecidos de lo que Dios ha hecho y que reaccionan en ese sentir, en gratitud, de manera voluntaria. Y ellos son un ejemplo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, primero porque el texto nos está diciendo que ellos inmediatamente ofrecieron. Moisés no entra en detalles. Él no nos dice si pregonó por todos lados, el tabernáculo está listo, se terminó la obra, vengan a ver. Él solamente nos está relatando que en cuanto el tabernáculo fue terminado, los jefes de las casas se levantaron y ofrendaron. ¿Y cómo sabemos nosotros que su ofrenda fue sincera y con un corazón dadivoso? Tiene que ver mucho con lo que ofrendaron. Porque quizás usted ha escuchado alguna vez, o quizás lo ha vivido, ¿no? Esa especie de regalos que son por compromiso. Esa plancha en el Día de la Madre, el llavero en el Día del Padre, o el calzoncillo en el Día del Niño, ¿no? No quiero desmerecer claramente que son regalos útiles, pero imagínense, una plancha en el Día de la Madre. Yo no sé a qué madre le gustaría recibir una plancha en el Día de la Madre. Quizás si le gusta planchar es una rara excepción, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces hay regalos que se dan por compromiso. Hay cosas que se entregan porque hay que entregarlas o porque es necesario entregarlas para quedar bien frente a alguna audiencia, ¿no? Entonces no hay un esfuerzo, no hay un pensar, no hay una reflexión. Hay un compromiso y el compromiso se cumple. Eso se nota muchas veces. Pero lo que vemos en el texto es precisamente lo opuesto. Vemos un grupo de hombres comprometidos, tan comprometidos que fueron capaces de levantarse y ofrendar, pero no cualquier cosa, de ofrendar aquello que era necesario. El versículo 3 nos dice, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. ¿Cómo sabemos, de nuevo, que esta es una ofrenda consciente, dadivosa, de un corazón generoso? Porque es lo que llamamos un regalo útil. Es una ofrenda útil. Y el mismo texto nos dice por qué es una ofrenda útil. Porque en el versículo 4 y 5 vemos que dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Esto es interesante. Porque si ustedes se recuerdan, cuando siguieron las instrucciones de levantar el tabernáculo, también Dios dio instrucciones
a Moisés y a Aarón respecto a la tribu de los levitas y a las familias, lo que cada familia iba a hacer. Ellos todavía no entraban en servicio, porque para que estuvieran en servicio el tabernáculo tenía que estar terminado. Pero si ustedes recuerdan, el tabernáculo, hermanos míos, no era como una carpa. No era algo que se levantaba simplemente con un par de palos, con un manual que usted lo extendía, ¿cierto? Y se inflaba y quedaba todo bien y después se bajaba fácilmente y seguían caminando casi como con una mochila. No, el tabernáculo no era eso. Tenía grandes cortinas, grandes pieles de tejones. Tenía columnas, tenía barras, tenía basa, tenía anclaje, tenía los utensilios santificados, tenía el arca. El tabernáculo, hermanos, era literalmente un templo móvil, lo que significaba mucho trabajo y mucho más trabajo llevar esto por el desierto, por lugares difíciles de caminar, durante el día en el sol. Imagínense el tremendo trabajo que les esperaba a los levitas. En el momento en que Dios diera la partida y ellos tenían que salir, había un proceso para desarmar el tabernáculo y luego tenían que llevarlo. Imagínense, no estaban llevando simplemente unas cortinas roller, ¿cierto? No estaban llevando algo que era fácil de plegar, estaban llevando mucho volumen y estaban llevando mucho peso. Pero ¿qué vemos que ocurre? Que estos hombres que se levantaron con gratitud en sus corazones, con la intención de adorar, dieron un regalo útil. Lo que quiere decir que ellos miraron, ellos vieron lo que estaba ocurriendo. Y su respuesta en gratitud fue una respuesta que fue reflexionada, pensada. ¿Cómo vamos a ofrendar? ¿Cómo vamos a servir? Ok, ¿qué se necesitan? Carros. Son necesarios carros y son necesarios bueyes. ¿Para qué? Para que la tarea de los levitas pudiera ser llevada a cabo de manera adecuada y sin que ellos murieran en el intento. Lo que quiere decir que también fue una ofrenda en adoración y en amor hacia sus hermanos. ¿Lo vemos hasta acá? Ahora, ¿qué es importante esta primera sección? Porque hay algo muy maravilloso y hay algo que muchas veces nosotros desconocemos o ignoramos y que es necesario traer a nuestro tiempo. Porque vemos que estos hermanos ofrendaron, perdón, hermanos, que estos jefes de las casas no ofrendaron y que fue un regalo útil. Y tenemos que comprender que la ofrenda voluntaria y de buen corazón siempre va a bendecir a alguien. Eso es algo maravilloso que nos muestra la Escritura. Si somos capaces de sembrar, si somos capaces de ofrendar con un corazón dispuesto, con un motivo genuino de adoración, de gratitud en nuestros corazones, tenga por seguro que alguien va a ser bendecido por esa ofrenda, por esa dádiva que usted va a dar. Y lo dice el texto, en los versículos 6 al 9. Dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Si nosotros recapitulamos, si reflexionamos un poco más atrás, vemos que los hijos de Gersón eran los encargados de llevar las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Y como ya les había comentado, no es simplemente una cortina roller, algo que ellos tomaban y lo cargaban en su espalda y caminaban. Eran grandes volúmenes, eran grandes paños de tela, eran pieles que eran pesadas. Entonces, ¿qué hizo el Señor con la ofrenda? Le dijo a Moisés, repártela. ¿De qué manera? De tal manera que a cada uno de los servidores de los levitas les llegara lo que necesitaban en proporción al trabajo que ellos hacían. Si para los hijos de Gersón les entregaron 2 carros y 4 bueyes, a los hijos de Merari entonces les entregaron 4 carros y 8 bueyes. ¿Por qué? Porque ellos eran los que llevaban más cargas. Y a los hijos de Coat, como bien dice el texto, no se les entregó nada porque tenían el privilegio y la honra, y además, que era mucho más pequeño, ¿no?, de llevar el tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que claramente esta ofrenda que fue entregada por los jefes de las casas, y que, ojo, porque el texto no nos dice que ellos la entregaron como directamente diciendo, ok, pásesele a las familias. Sí nos dice que ellos miraron la necesidad y que ellos entregaron y ofrendaron, y a través del texto nosotros concluimos lo que es lógico, ¿no? Que ellos vieron la necesidad y pudieron ofrendar.
Pero lo que vemos entonces es que las necesidades son suplidas. Y eso es maravilloso, porque solo puede venir bendición, solo puede venir alegría y gozo cuando nosotros somos capaces de ofrendar con un corazón agradecido, como un acto de adoración. Porque finalmente estos jefes de familia reconocían que lo que tenían les había sido dado por Dios. Recordemos que en Egipto el pueblo de Israel era un pueblo esclavo y que ellos se enriquecieron en alguna medida cuando salieron de Egipto y vinieron todas estas plagas y Dios hizo que los egipcios les regalaran de lo que tenían para que ellos se fueran, como de una manera de decirles ya, por favor, váyanse de acá. Entonces es maravilloso ver cómo Dios ha prosperado a este pueblo, cómo la bendición que habíamos visto la semana pasada se manifestó en lo primordial, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero también se manifiesta en que este pueblo es prosperado, y este pueblo prosperado entonces reconoce a Dios, y como un acto de adoración le entrega de lo que Él mismo les ha dado. Aquí hay dos cosas muy importantes que resaltar. Lo primero es lo que les decía, que una ofrenda generosa y de buen corazón siempre va a ser de bendición a alguien. Pero no solo eso, sino que también podemos ver algo maravilloso que tiene que ver con Dios y aquellos a quienes Dios ha llamado a servir. Y es que Dios no abandona a quienes llama. Él se encarga de ayudarles en el cumplimiento de la misión. Imagínense, estas tribus, la tribu de los levitas y las familias que estaban ahí, fueron notificados de la tremenda bendición. Ustedes van a tener la bendición de servir en el tabernáculo. Van a ser los que están más cerca de la presencia de Dios, de este Dios maravilloso y grande, ¿no? Pero cuando vieron la tarea, lo que significaba, yo imagino que más de alguno pudo haber dicho, wow, ¿cómo vamos a hacer esto por el desierto? Bueno, igual lo vamos a hacer porque Dios lo mandó. Pero vemos ahora a Dios repartiendo lo que otros dieron y ayudándoles en la labor. Esto es maravilloso. Dios es el que reparte, lo vemos en el texto, pero Dios reparte lo que otros entregaron. Lo que quiere decir, queridos míos, que Dios suple y Dios provee a través de su misma iglesia. Nosotros a veces tenemos esta tendencia media espiritual, de manera espiritual rara, ¿no? De pensar que cuando hay necesidades Dios va a hacer bajar un pan del cielo y se van a abrir las nubes, ¿cierto? Entonces ahí bajó el pan y Dios me suplió. Y ahí podemos decir, Dios me suplió. Pero la verdad es que no. Dios suple las necesidades. Dios ayuda a llevar las cargas a través de su cuerpo hoy día, que es la iglesia. Y el ejemplo claro en el texto que estamos viendo es que Él lo hizo a través de su propio pueblo y de lo que Él le había dado a su pueblo. Entonces, cuando hay un corazón agradecido, las necesidades son cubiertas, los ánimos son recobrados, los corazones son alentados, y eso es maravilloso, porque nos enseña una relación correcta con las riquezas. Lo decíamos al principio, ¿no? ¿Qué tantas riquezas queremos tener? ¿Tantas como para que nos olvidemos del Señor? ¿O queremos tener este voto, entre comillas, de pobreza, de humildad, ¿no? Y decir, bueno, en realidad no necesito, no me des nada, Dios, y por detrás renegar y llegar a la necesidad de robar? Dios es capaz de prosperar y Dios es capaz de generar riquezas. El tema es que cada uno de nosotros va a ser confrontado en sus corazones respecto a lo que tiene y cómo lo usa. Porque lo que nosotros hacemos respecto a cómo lo usamos y a cómo bendecimos la obra del Señor y cómo bendecimos a otros, va a testificar del grado de adoración que nosotros presentamos al Señor. Y vamos a avanzar un poco a esto. Yo les he hablado de la adoración y quizás más de algunos se está preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver que nosotros, que a este texto nos muestre que alguien entregó con la adoración? Pero tiene mucho que ver con la adoración. Porque entre los versículos 12 al 17 vemos el primer patrón de lo que va a ser la sección más grande del texto que estamos leyendo hoy día. Un patrón que se repite con cada uno de los jefes de las 12 tribus de Israel. Y lo vemos así. El versículo 12 dice así: y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto,
un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Este patrón se repite con cada uno de los jefes de las casas de los 12 tribus. Y ocupa una sección grande, ¿cierto? Que no vamos a leer, pero que usted después puede revisar para que vea que no le estoy engañando, ¿no? Que se repite el mismo patrón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? Bueno, tiene mucho que ver con la adoración, porque primero nos está mostrando que están siendo suplidas necesidades que tenían que ver con el funcionamiento del tabernáculo. Y dicho sea de paso, varios teólogos concuerdan en que era muy difícil que todos estos sacrificios, que todo esto se utilizara el mismo día. Lo que quiere decir es que los jefes de las 12 tribus, aparte de los carros y los bueyes que habían entregado, fueron capaces de entregar, además de eso, hacer otro esfuerzo y levantar otra ofrenda para el servicio del tabernáculo, para ponerlo en marcha. Porque una parte del tabernáculo era la operación interna, ¿no? Y lo que implicaba mover este templo móvil entre un lugar y otro cuando Dios lo demandara. Y para ello, ellos vieron la necesidad y ofrendaron. Pero ahora, de nuevo, en la misma actitud, viendo la necesidad y pensando en lo que iba a venir y en la operatividad del tabernáculo, es que ellos levantan, se reúnen y cada una de las tribus ofrenda esto. ¿Para qué? Para la operación del tabernáculo. ¿Cuál es la finalidad del tabernáculo? Era un centro de adoración. Era el lugar donde se iban a presentar las ofrendas para los sacrificios, para la expiación, los sacrificios para la ofrenda de paz, para el holocausto y lo que tenían que ver con los rituales propios de la santificación y del perdón de los pecados del pueblo. Entonces ellos se levantan y lo que nosotros vemos acá es primero que fue una ofrenda generosa. Ya habían ofrendado, pero se vuelven a levantar y vuelven a ofrendar. También vemos que cada jefe ofrendó lo mismo. Y eso también es interesante porque nos habla del corazón y el compromiso. ¿Por qué? Porque no todas las tribus eran iguales. No todas tenían la misma cantidad de personas, lo que quiere decir que no todas tenían la misma fuerza de trabajo y por lo tanto la misma capacidad de enriquecerse. Seguramente había tribus que tenían más prosperidad y tenían más recursos que otras. Pero lo interesante es que todas hicieron un esfuerzo y las más pequeñas también se esforzaron y ofrendaron lo mismo. Esto nos habla, queridos míos, de compromiso. En ninguna parte del texto vemos que ellos pelearon o que hicieron estar a la par como de manera orgullosa. No, al contrario, lo que vemos es unión, es compromiso, hay un énfasis. Moisés no nos dice en el texto, ¿cierto? No nos relata esta primera parte del texto y luego dice, bueno, y todos los demás hicieron lo mismo. No, él está reforzando. La Biblia, recuerden, hermanos míos, que cuando repite algo es que se está haciendo un énfasis porque hay algo importante y lo importante que se muestra es este compromiso, esta ofrenda que ellos fueron capaces de dar. ¿Para qué? De nuevo, para el funcionamiento del tabernáculo. Fue una ofrenda enfocada en la adoración. Y ahora llegamos a este punto. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se iban a practicar los holocaustos, las expiaciones, las ofrendas de paz. Y si recordamos un poco el holocausto, tiene que ver con los sacrificios ofrecidos por pecados sin intención, la expiación por aquellos pecados de alguna manera a propósito, ¿no? Y la ofrenda de paz es un agradecimiento por el pecado perdonado. Por lo tanto, mire qué tremendo. Estos jefes de las tribus, de alguna manera como siendo ejemplo, y eso también es súper importante, hay un principio interesante ahí, porque ellos a la cabeza mostraron al pueblo cómo iban a servir, y mostraron al pueblo lo que era necesario hacer, que en este sentido era reconocer a Dios, y reconocer la obra y la misericordia de Dios manifestada en este tabernáculo, dispuesta como un puente para estar cerca del pueblo, pero no simplemente para estar, sino también para santificar a este pueblo, que era uno de los propósitos de Dios. Levantar a este pueblo de la condición caída, no solamente bajarse Dios, sino levantar a este pueblo de esta condición, santificarlo. Y aquí estaban estos hombres trayendo los medios para que eso fuera una realidad. Y eso nos lleva al otro punto, que esta ofrenda también fue una ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque se pensó en las necesidades de los que iban a venir. Como les decía, los teólogos concuerdan en que todo esto no se presentó el mismo día.
sino que seguramente fueron dispuestos y estuvieron para que el pueblo, a medida que comenzaba su vida en el desierto, y que era lo propio de un pueblo que aún persistía en pecados, pudiera presentarse delante de Dios, pudieran ser efectuados estos rituales y entonces el pueblo pudiera ser perdonado. Tener esa visión es maravilloso, porque habla de un pueblo que amaba a su prójimo. Por lo menos, yo sé que muchos están pensando quizás, bueno, pero fue el mismo que más adelante no entró, y por supuesto, y vamos a ver llegar a ese punto y vamos a ver la historia de cómo ellos cayeron, pero en este punto hay un pueblo agradecido, un pueblo que reconoce, un pueblo que quiere adorar y un pueblo que ama. Y es tremendo, porque también nos lleva a nosotros a confrontación, a poder preguntarnos qué estamos haciendo hoy día nosotros, o cómo es manifestado más bien el amor que tenemos hacia nuestro prójimo, cómo es manifestado a través de lo que tenemos nosotros y de los bienes materiales que tenemos. Porque dicho sea de paso, no podemos solamente espiritualizar esto, ¿cierto? Y pensar en que hay muchas formas de ofrendar, porque efectivamente las hay y nosotros estamos en otro tiempo, es correcto. Pero aquí el texto nos está hablando de las riquezas económicas que ellos tenían y cómo fueron dispuestas en virtud de la necesidad y del amor y de la adoración para que otros fueran también saciados y otros fueran animados y pudieran disponer de esto. Por lo tanto, también hay un llamado al amor y a que nos podamos examinar respecto a cómo nuestras riquezas muestran que amamos. John Piper me gusta mucho en un video que él habla acerca de, bueno, cómo Dios es nuestro Dios. Y él dice, bueno, acerca de todas las cosas, por supuesto, no todo es pecado, no podemos demonizar la riqueza ni podemos demonizar todas las cosas, porque no es así. El tema es que las cosas nos son dadas para que nosotros demostremos a través del uso de esas cosas que Dios es nuestro Dios y que no son las cosas nuestro Dios. Y una forma maravillosa en que podemos relacionarnos con la riqueza y con todo aquello que Dios nos ha dado es amando al prójimo, es viendo la necesidad, es supliendo para la obra del ministerio, es involucrándonos con la obra de Dios, con Dios mismo, con nuestros hermanos, porque en eso el Señor es exaltado. ¿Se recuerdan lo que las palabras del Señor? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se recuerdan, no? En que hay amor unos por otros. Y este amor verdadero, del que también nos habla Judas en el Nuevo Testamento, es un amor que va acompañado de las obras. No es un amor que va solo acompañado de palabras y de una linda oración del voy a orar por ti. Es un amor que va acompañado de obras. Es una fe que está viva, que acciona, que se mueve. Eso, queridos míos, es lo que glorifica a nuestro Señor. Y viene un principio tan antiguo que lo vemos hasta en el libro de Números, ¿no? Qué tremenda es la palabra del Señor, ¿no? Ahora, un punto también muy importante y que es necesario recalcar sobre todo en nuestros días. Y es que esta ofrenda no fue una ofrenda forzada, ni fue una ofrenda interesada. En 2 Corintios 9:7, bien nos dice el apóstol, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que vemos en el relato es que no hubo un forzamiento, no hubo algo que moviera al pueblo como por, ¿cómo decirlo?, como de una manera malintencionada. Al contrario, vemos un pueblo generoso, un pueblo que ama, un pueblo que quiere adorar y que se mueve. Este relato no es de manipulación. Moisés no le está diciendo al pueblo, mire la pobreza en que vive su hermano, mire la miseria de nuestro templo, que es tan viejo, que necesita cambiarse. Mire, hermano, si usted no ayuda entonces a Pepito Pérez, él va a sufrir. No es lo que vemos en el relato. Estamos viendo una ofrenda libre y voluntaria. Y es necesario hacer este contraste, porque como nos decía el apóstol Pablo, que cada uno dé, no con tristeza ni con necesidad, sino que cada uno dé como propuso en su corazón. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. ¿Cuánto se agrada a Dios de lo que nosotros podamos dar? No por el monto, y bien está reflejado en la historia de la viuda, ¿no? Cuando ella dio todo lo que tenía, que era muy poco en términos monetarios, era muy poquito, pero dio todo lo que tenía, y eso al Señor le maravilló, y hasta el día de hoy seguimos hablando de esa mujer y su pobre ofrenda, pero que es reconocida por la intención y la motivación de su corazón. ¿Cuánto más
¿Cuánto más hoy día nosotros también podemos entregar de manera tal que nuestro Señor sea honrado? No por el monto, sino por la actitud de nuestro corazón, por el deseo de exaltar y honrar a nuestro Señor. Y eso a veces nos va a llevar y nos va a empujar nuestros límites a dar muchísimo más allá de nuestra fuerza, y otras veces nos va a llevar a dar y estar tranquilos. ¿Ya? Pero ese es un tema personal que cada uno de nosotros tiene que ver con el Señor, ¿no? La ofrenda libre de culpa, libre de manipulación, libre de miedo, más bien fue llena de amor y de gratitud, y eso agradó al Señor. Ahora, qué importante es con esto, que sobre todo en los días de hoy seamos capaces de enfrentarnos y examinar nuestro propio corazón cuando vamos a ofrendar, porque muchas veces tenemos motivaciones erradas para ofrendar. Recibir algo a cambio, comprar el favor de Dios, pensar que por ofrendar tal o cual cosa Dios me va a bendecir en el futuro. No, yo doy esto porque sé que Dios después me va a recompensar y me va a dar más. Ese no es un principio que sale de la Biblia. Eso no está escrito en ningún lado. Esa es una mala motivación para dar y para ofrendar. Pensar que por dar Dios me va a dar algo mejor. No, yo me deshice este auto, quería bendecir a un hermano. Además, yo sé que Dios me va a dar algo mejor. Esa es una mala motivación. Porque la motivación es exaltar el nombre del Señor, bendecir la vida de un hermano, ayudar en las necesidades, expandir la obra del Evangelio, pero no esperar que Dios me dé más. Si usted quiere alguna promesa verdadera de un profeta verdadero, es que en el cielo usted va a tener más. Lo demás en la tierra está sujeto a la misericordia y a la voluntad de Dios. Si Él quiere prosperarnos, bendito sea el nombre del Señor, y que nos prospere y ponga en nuestro corazón generosidad, gratitud y amor para que podamos ser de bendición a otros. Pero si no, también sea bendito el nombre del Señor y podamos gozarnos en lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, ojo, mire los principios maravillosos que estamos sacando en número 7. Mire lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Pero esto no termina ahí. Porque también el capítulo 7 cierra en el versículo 89 con las consecuencias de lo que vino después de esta serie de ofrendas. Y algo hizo Dios. De alguna manera Dios reaccionó. El versículo 89 dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Y yo quiero recalcar que la respuesta de Dios a la adoración, porque todas estas ofrendas no fueron otra cosa sino adoración, la respuesta de Dios a la adoración es que Él hable. No en vano Moisés está poniendo este texto justo al final de este capítulo, porque está relacionando estas ofrendas y la actitud de estos corazones adoradores con que Dios se manifiesta y habla. Existe una relación, hermanos, entre adorar a Dios y recibir de Dios. Y claramente no me estoy refiriendo solo a lo material, lo cual todos tenemos. Me estoy refiriendo a lo espiritual que viene de Dios en el momento en el que adoramos. ¿Usted lo ha vivido? Yo no tengo por qué enseñarle algo nuevo, ¿no? Usted lo ha vivido. Cuando está ahí con sus manos levantadas, cantando al Señor, qué maravilloso es que Dios nos permita tener esos tiempos de nuevo en congregación, ¿no? Juntos, escuchando a nuestros hermanos exaltar al Señor, y adoramos, y Dios derrama de su espíritu, y Dios nos bendice, y Dios hace manifiesta su presencia en medio nuestro. Eso es recibir de Dios cuando damos adoración. Y lo que vemos en este versículo es precisamente esto. La respuesta a la adoración del pueblo, ¿cuál fue? Que Dios bajó y comenzó a hablar. Recuerden ustedes que no tanto antes Dios había dicho: no voy a ir con ustedes porque los voy a consumir, porque son un pueblo rebelde. Pero vemos cómo la adoración logró llegar a Dios, y la respuesta de Dios fue: ok, voy a hablar contigo, Moisés. Y obviamente Dios hablaba con Moisés también a favor del pueblo. Y Dios estaba ahí siendo propicio a un pueblo pecador, perdonando, trayendo oportunidades, sacando a la luz, teniendo misericordia, guardando y sustentando a un pueblo rebelde. Dios fue propicio cuando hubo adoración. Y ese es un principio maravilloso, porque entonces nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto de Dios podemos recibir cuando adoramos?
Dios sabe los límites que puede poner, ¿no? Pero sin duda Él nos va a dar cuando nosotros le adoremos. Es el corazón agradecido, generoso, deseoso de adorar, que manifiesta su amor y pasión por medio de algo, un medio como las ofrendas, del reconocimiento de Dios y de lo que Él ha instituido, lo que provoca la respuesta de Dios. Jeremías 29, 12 y 13 dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué maravilloso, porque eso es lo que leemos. Un pueblo que reconoció y que adoró. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ustedes me buscaron, aquí estoy yo. Y Dios habló con el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para finalizar, número 7, es necesario de nuevo que leamos este texto a la luz del Evangelio. ¿Y qué es lo que nos enseña el Evangelio? Que miles de años después de estos sucesos, tuvimos la dicha de conocer al Cristo, el cumplimiento de la promesa, el verdadero tabernáculo de Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Dios mismo padeció como el animal del sacrificio, como dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Para qué? Para traer paz y comunión de manera definitiva entre Dios y el hombre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario mirar atrás y ver lo que era en aquel tiempo, la serie de sacrificios que tenían que ofrecerse, la serie de animales que tenían que ser muertos, la cantidad de cosas que tenían que ocurrir para que el perdón y la misericordia de Dios se manifestaran. Pero de miles de años después nosotros gozamos de la ofrenda perfecta que fue Jesús. Y a través de esa ofrenda maravillosa y perfecta, usted y yo hoy día tenemos libre acceso al trono de la gracia, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos una nueva naturaleza espiritual, tenemos una esperanza gloriosa y maravillosa y una herencia preparada en los cielos. La pregunta es, ahora, ¿qué haremos? ¿Cómo adoraremos nosotros, que tenemos a Cristo presentado y mansiones esperando en los cielos? ¿Será Cristo y su sacrificio suficiente para que demos con mayor generosidad para la obra del Evangelio, para que se extienda por toda la tierra? Piense en los misioneros, piense en Fundación Generación, piense en Fundación por el Renacer de la Pasión, piense en las necesidades que hay y en lo que usted tiene. Porque puede ser que Dios nos esté llamando hoy día, quizás a dar más, quizás a dar con la motivación correcta si es que hemos estado dando. Pero Dios algo quiere hablarnos hoy día. ¿Toca el sacrificio de Cristo nuestros corazones o solo nuestro intelecto? Hermanos, que el Señor nos ayude a responder en adoración. Sea que demos mucho o que demos poco, que sea con la adoración correcta, que sea con la motivación correcta de nuestros corazones, en adoración, en exaltación, en reconocimiento de nuestro Señor, porque entonces, cuando adoramos, es cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y llena nuestros corazones y nos sacia de todo lo que necesitamos de Él. Yo le invito a poner su esperanza en el Señor. Le invito a poner su adoración, su corazón completamente en nuestro Salvador. Le invito a orar. Señor, bendecimos tu nombre, papito. Reconocemos, Dios, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que todo lo que tenemos procede de ti. Reconocemos, Señor, que cada cosa que hemos recibido viene de tu mano. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido fieles administradores, o si hemos sido egoístas en cuanto a las motivaciones de nuestro corazón respecto a lo que tenemos, Señor. Quizás hemos acortado nuestra mano del dar. Quizás no nos hemos involucrado como tú demandas de nosotros, de manera particular en tu obra. Quizás hemos mirado la necesidad del hermano y lo hemos pasado por alto. Y claramente no te hemos adorado, Señor.
Mas te ruego que hoy día nos perdones y nos ayudes, Señor, a adorarte, a exaltarte y a honrarte con todo lo que tenemos. Señor, ayúdanos. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos en distintos lugares. Permítenos participar de esta obra tan maravillosa que es la extensión del Evangelio, Señor, y depura, limpia, santifica nuestros corazones, te lo rogamos, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, por estar en este tiempo conectados con nosotros. Tienen la oportunidad de escuchar todas las enseñanzas que llevamos en la serie a través del canal Cristo Eterno Redentor en YouTube y del fanpage del mismo nombre, Cristo Eterno Redentor en Facebook. Puede buscar ahí las enseñanzas, puede pedir a los encargados de los grupos de conexión el bosquejo si quiere leerlo, pídalo, estudie y sobre todas las cosas sigamos rogando al Señor para que nos enseñe y nos ayude. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana. Un abrazo, mis hermanos, que el Señor sea con nosotros. Chao, chao.